una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador. Muy buenas tardes, queridos amados y amigos televidentes de la República Dominicana y el mundo. Este es tu espacio favorito de todos los sábados, escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador. Escuchando al gran maestro es un programa dedicado a enseñar lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto de Jesucristo. Este nuevo pacto que el Mesías vino y murió hace 2000 años por toda la humanidad para que todos fuésemos salvos. Vamos a orar para leer la palabra y así dejar iniciado este programa. Primeramente vamos a presentarle a Tony, que está con nosotros. Salúdame, Tony, a los amigos televidentes y a los hermanos. Muy buenas tardes, queridos televidentes y fieles oyentes. Manténgase en sintonía, que llegó el toque de queda para que oigan las palabras del gran maestro Germán Santos Monegro. Amén, amén, amén. Vamos a leer la palabra para que dejemos iniciado este programa que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, su versículo. Lo vamos a leer el versículo 1 en adelante. Leemos para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Amén. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Aquí, en esta lectura que hemos leído, que de esto trata el programa hoy, de las tradiciones. Ustedes saben que tenemos ya aquí próximo, en unos días, en unas horas, entra lo que conocemos como la Semana Mayor o la Semana Santa. La Semana Santa, que no es otra cosa más
que una de las tradiciones de las religiones, impuestas por las religiones, no por Dios, porque todos los días fueron hechos por Dios y todos son santos. Por esta razón, esto es una tradición, de esto trata el video que le voy a presentar para luego comentar aquí con Tony este importantísimo tema tan interesante sobre las tradiciones. Adelante, señor director, con el video. Amada iglesia, que la gracia y la paz del Señor inunde cada corazón que me escucha en esta hora. Hoy vengo a descorrer un velo, a destapar una verdad espiritual que va a sacudir los cimientos de mucha gente religiosa. Llegamos a esta época del año y vemos al mundo entero dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, vemos a millones de personas aprovechando estos días de supuesto recogimiento para irse a las playas, a embriagarse, a fornicar y a darle rienda suelta a los deseos de la carne bajo la excusa de unas vacaciones. Por otro lado, vemos a otros millones vistiéndose de luto riguroso, cargando sobre sus hombros imágenes pesadas de madera o de yeso bajo un sol inclemente, autoflagelándose y derramando lágrimas de dolor, creyendo sinceramente que con ese sufrimiento físico están agradando a Dios y pagando por sus pecados. Pero ¿qué pasaría si hoy, con la Biblia abierta, te revelo que el Dios de los cielos jamás ordenó que su iglesia celebrara esta semana de la forma en que el mundo y la religión tradicional lo hacen? ¿Qué pasaría si te digo que muchos de los rituales, las procesiones y las fechas que la gente defiende a capa y espada no nacieron en el corazón de Jesucristo ni en los escritos de los apóstoles, sino que tienen sus raíces más oscuras en la antigua Babilonia y en los ritos de la Roma pagana? Iglesia, no podemos seguir adorando lo que no conocemos, ni podemos permitir que nuestras familias sigan caminando arrastradas por la tradición ciega de los hombres. El apóstol Pablo nos advirtió que no nos dejáramos engañar por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Por eso necesito que hoy te levantes en el espíritu, que sacudas toda religiosidad y escribas ahora mismo en los comentarios esta declaración de libertad. Señor, arranca el velo de la tradición de mis ojos y revélame la verdad de tu palabra. Decláralo ahora mismo con toda valentía ahí donde estás. Escríbelo con fe, porque hoy el fuego del Espíritu Santo va a quemar toda venda religiosa en tu mente y en tu casa. Yo voy a estar intercediendo para que el entendimiento espiritual de cada persona que haga esta declaración sea alumbrado con la luz del evangelio puro y sin mezcla. Es tiempo de que maduremos y dejemos de tragar entero todo lo que el sistema nos ha impuesto a lo largo de los siglos. Nos han enseñado desde que éramos niños a vivir un cristianismo de calendario, un evangelio de temporadas, donde pareciera que Jesús se muere una vez al año y tenemos que hacerle un velorio anual. Nos han inyectado una doctrina de tristeza y de luto que no tiene absolutamente nada que ver con el poder glorioso del Espíritu Santo. El enemigo de nuestras almas es un maestro del engaño, y su estrategia más letal nunca ha sido negar a Dios abiertamente. Su estrategia maestra ha sido siempre la mezcla. El diablo agarra verdades sagradas de la palabra de Dios y las contamino mezclándolas con prácticas idólatras y ritos de fertilidad de las naciones paganas antiguas, creando un espejismo religioso perfecto. Ese espejismo es tan engañoso que hace que multitudes lloren de emoción al ver una estatua ensangrentada, pero permanezcan completamente insensibles, fríos y mudos ante la presencia viva del Espíritu Santo en un culto verdadero. Tienen compasión por un Cristo de madera que no puede hablar, pero no tienen compasión por su prójimo, ni tienen temor de Dios para dejar el pecado oculto que practican en sus casas. Esa es la anestesia de la tradición, amados hermanos.
y para entender cómo la iglesia primitiva que caminaba en el fuego de los milagros y la resurrección terminó enredada en estos ritos de tristeza terrenal, tenemos que hacer un viaje espiritual hacia el pasado y ver cómo se gestó esta abominación desde las profundidades de los imperios antiguos. Y para desenmascarar esa mezcla espiritual, iglesia amada, tenemos que abrir la palabra con reverencia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8. Ahí el Señor toma al profeta en visión y le dice: hijo de hombre, te voy a mostrar las abominaciones mayores que hace la casa de Israel. Y lo lleva a la puerta del templo. ¿Y saben qué es lo que Dios le muestra con profunda indignación y celo santo? Le muestra a un grupo de mujeres sentadas llorando por Tamuz. Escúcheme bien con sus oídos espirituales abiertos. Tamuz no era un profeta, no era un siervo de Jehová, era una deidad falsa de la antigua Babilonia. El supuesto hijo del dios Sol, que había muerto trágicamente y por el cual se guardaban 40 días de luto, de llanto, de dolor y de abstinencia cada año exactamente en la primavera. ¿Te suena familiar este periodo de tiempo de tristeza anual y penitencia humana? El diablo es tan astuto y tan sutil que logró meter ese mismo espíritu de luto pagano dentro de las paredes de la iglesia a lo largo de los siglos, disfrazándolo magistralmente de piedad y de devoción a Cristo. Todo este sistema de engaño tiene su cuna original en la antigua Babilonia, con la figura de Nimrod, su esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Cuando este falso dios murió, su madre inventó la mentira diabólica de que él había resucitado espiritualmente en la forma de la vegetación que florece a cada primavera. Así nació el culto a la fertilidad, a la diosa Ishtar o Astarte, la autoproclamada reina del cielo. Era una fiesta inmensa donde se hacían ritos de purificación, se realizaban largas procesiones con ídolos y se marcaban panes con cruces, mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo siquiera naciera en el pesebre de Belén. Estas prácticas idólatras se esparcieron como una peste por todo el mundo antiguo, envenenando las mentes y atando a las naciones bajo un yugo de hechicería y de ceguera espiritual que nuestro Dios siempre aborreció y condenó categóricamente desde el principio de la creación. Pero como llegaron todas estas prácticas abominables a llamarse cristianas en nuestra era moderna, aquí es donde la historia nos revela la trampa más grande y letal de la religión tradicional. Cientos de años después de la resurrección de Cristo, el imperio romano, que era un imperio devoto, adorador del sol y lleno de idolatría hasta los tuétanos, decidió politizar la fe para no perder el control, para mantener a los pueblos paganos contentos y dominar a las masas sin resistencia. Los líderes religiosos y políticos de Roma hicieron una mezcla que provocó la ira del cielo. Agarraron la verdadera y gloriosa historia de la muerte y resurrección de nuestro Salvador y la fusionaron descaradamente con las fiestas paganas de la primavera y con los ritos de luto de Tamuz. Cambiaron las fechas bíblicas originales, introdujeron estatuas en los templos disfrazándolas con nombres bíblicos, comenzaron a hacer procesiones de dolor que copiaban exactamente los desfiles babilónicos y crearon un sistema de penitencias corporales para manipular la conciencia de la gente. Le dijeron a la humanidad que para ser perdonados tenían que sufrir, flagelarse y llorar amargamente año tras año, anulando y pisoteando por completo el sacrificio perfecto que Jesús ya había hecho una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y el resultado de esa mezcla diabólica es el espectáculo de dolor que vemos en las calles hoy en día, hermanos míos. Un evangelio diluido que presenta a un Cristo eternamente derrotado.
La religión de los hombres te muestra a un Jesús raquítico clavado en un madero que no puede defenderse, o a un Jesús encerrado en un sepulcro de cristal al que hay que ir a llorarle con lástima cada primavera. Te enseñan a tenerle pena al creador del universo. Pero hoy el Espíritu Santo te dice que el Rey de Gloria no necesita tus lágrimas de lástima humana. Él no necesita que te golpees el pecho, ni que camines descalzo y sangrando bajo el sol para pagar tus culpas. Todo eso es vanidad y orgullo religioso. Ese falso evangelio de luto te mantiene atado a la culpa y a la condenación, porque un Cristo muerto y de yeso no puede salvar, no puede sanar y no puede libertar a nadie. Y es exactamente aquí donde la iglesia del Señor tiene que marcar una diferencia radical y entender el abismo de distancia que existe verdaderamente entre el luto engañoso del mundo y el grito de victoria estruendoso que se desató en la genuina Pascua instituida por Dios. Y ese grito estruendoso de victoria, amada iglesia, es lo que verdaderamente encontramos cuando vamos a la raíz de las Escrituras y analizamos la verdadera Pascua bíblica. Vayan conmigo en el Espíritu al libro de Éxodo, a esa noche histórica y aterradora en la tierra de Egipto. Cuando Jehová instituyó la Pascua, lo que en hebreo se conoce como Pesaj, Él no le dijo al pueblo de Israel que se vistieran de luto, que se pusieran a llorar amargamente o que hicieran una marcha fúnebre por las calles. Todo lo contrario, hermanos míos. Dios les ordenó que sacrificaran un cordero sin defecto, que tomaran su sangre y la aplicaran en los dinteles de sus casas. Les dijo que comieran apresuradamente, con los lomos ceñidos, con el calzado en sus pies y el bordón en su mano, porque esa misma noche saldrían libres de 400 años de esclavitud. La verdadera Pascua, iglesia del Señor, jamás fue diseñada como un velorio anual. Fue diseñada como el acto de liberación más glorioso del Antiguo Testamento. Fue una noche de poder, una noche donde el ángel de la muerte tuvo que pasar de largo al ver la sangre del cordero, una noche donde las cadenas de Faraón se rompieron para siempre. Ese cordero inmolado en Egipto era la sombra profética perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él no fue como una víctima impotente a la que los romanos lograron derrotar. Él mismo lo dijo con autoridad divina: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. El sacrificio en el Calvario no fue una tragedia para llorar, fue el triunfo absoluto de la luz sobre las tinieblas. Fue el golpe letal que le aplastó la cabeza a la serpiente antigua y que despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente. Pero miren el contraste tan abismal y doloroso con lo que hace la religión moderna. El sistema del mundo, contaminado por esa mezcla babilónica que ya vimos, ha querido secuestrar la mente de los creyentes para mantenerlos enfocados en la derrota. El mundo religioso celebra a un Cristo derrotado, a un Jesús raquítico, ensangrentado y eternamente clavado en un pedazo de madera. O peor aún, hacen procesiones cargando un sepulcro de cristal con un ídolo inerte adentro, obligando a las multitudes a llorar con lástima por un Dios que supuestamente está muerto y enterrado cada vez que llega la primavera. Te enseñan que la mayor muestra de espiritualidad es caminar arrastrando los pies con cara de velorio, vestidos de morado o de negro, respirando una atmósfera pesada de tristeza y de muerte que contamina a las familias. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios se levanta en medio de esta congregación para decirte que nuestro Cristo no se quedó en la tumba. La tumba está vacía, hermano mío. El lienzo está doblado.
El ángel removió la piedra no para que Jesús saliera, porque él ya había resucitado con cuerpo de gloria. La piedra fue removida para que el mundo entero viera que la muerte no pudo retener al autor de la vida. La religión tradicional produce luto, produce esclavitud mental y produce culpa, pero el verdadero evangelio de Jesucristo produce poder, produce gozo inefable y produce libertad. Tú no fuiste llamado a llorarle con pena a un Cristo crucificado una vez al año. Tú fuiste llamado a caminar en la autoridad y en el fuego de un Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre gobernando el universo. Y es precisamente cuando uno entiende esta verdad tan contundente, que las vendas del engaño se rompen y las cadenas de la religión se caen a pedazos, trayendo una liberación real a las vidas, tal como lo hemos visto con nuestros propios ojos en los testimonios impactantes de nuestros hermanos en esta misma casa. Y esos testimonios vivos de los que les hablo, amada iglesia, son la prueba irrefutable de que cuando la luz de Cristo entra, las cadenas de la religión tienen que reventarse obligatoriamente. Porque la teoría suena muy bien, pero el evangelio de Jesucristo no consiste en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Yo quiero que miremos por un momento la vida de nuestro hermano Carlos, que hoy adora a Dios en esta congregación con sus manos levantadas y su rostro lleno de luz. Muchos de ustedes conocen su historia. Antes de que la gracia lo alcanzara, Carlos era el primero en la fila cuando llegaban estas fechas. Él se ponía esa túnica de luto y se metía bajo esas pesadas estructuras de madera, cargando imágenes gigantescas bajo el sol inclemente, sintiendo cómo la madera le despellejaba los hombros y el peso le aplastaba la espalda. Él caminaba kilómetros enteros sudando, creyendo ciegamente la mentira de que con cada gota de sufrimiento y con cada paso de agonía estaba comprando el perdón de sus pecados y ganándose el favor divino. Pero ¿qué pasaba verdaderamente cuando la procesión terminaba y Carlos regresaba a su cuarto? Él mismo nos ha testificado, llorando como una opresión demoníaca de depresión y un vacío asfixiante se apoderaban de su mente. Los demonios se burlaban de él en la oscuridad. Él creía que estaba agradando al cielo, pero en realidad estaba bajo un yugo de esclavitud espiritual y tormento psicológico insoportable. Hasta que un día el velo de la mentira se rompió. Carlos escuchó el verdadero evangelio de la gracia. Entendió que el sacrificio de Jesús fue perfecto, total y suficiente para salvarlo. Él soltó el peso de la religión y abrazó la sangre del pacto, y hoy es un hombre verdaderamente libre. Ya no carga un ídolo muerto sobre sus hombros, sino que porta la presencia viva del Espíritu Santo en su corazón. Esa es la liberación que avergüenza al sistema religioso y desenmascara la farsa de la tradición, hermanos míos. Y no solamente las ataduras mentales se rompen, sino que las maldiciones sobre nuestros hogares y la salud de nuestros hijos también son destruidas cuando cortamos de raíz toda relación con la idolatría. Tenemos el testimonio estremecedor de una de nuestras hermanas. Ella nos contaba cómo durante años, cada vez que el calendario marcaba esta mal llamada Semana Santa, una atmósfera de pesadez, de pleito y de tinieblas invadía su hogar de manera automática. Y lo más terrible era que justo en esos días de supuesto fervor religioso en las calles, sus hijos pequeños comenzaban a enfermarse misteriosamente. Les daban fiebres altísimas que ningún médico podía explicar, sufrían de terrores nocturnos y la casa entera se llenaba de un ambiente de muerte. Ella pasaba esas noches llorando de angustia, sin entender qué estaba ocurriendo en el mundo invisible. Pero el Espíritu Santo, que es el que revela los misterios ocultos, le abrió los ojos y le mostró que esa empatía que ella sentía por el dolor de esas imágenes
y la idolatría generacional que su familia celebraba en esas fechas eran puertas legales abiertas de par en par para que los demonios de enfermedad atacaran a su descendencia. Ella no perdió ni un segundo. Se levantó como una leona espiritual, limpio su hogar de todo rastro de tradición, renuncio a ese espíritu de luto idolátrico y declaro el poder de la resurrección sobre su linaje. La enfermedad tuvo que soltar a sus hijos y huir despavorida. Hoy su casa es un territorio de paz. Sus hijos están sanos, fuertes y libres de esa maldición cíclica que el diablo quería imponerles. Cuando yo veo estos milagros palpables, mi espíritu se enciende en celo por la iglesia del Señor, y mi responsabilidad pastoral me obliga a dar la voz de alarma, porque me doy cuenta de que el enemigo ha utilizado estas fechas con una astucia y una perversidad macabra. Mientras la gente camina inocentemente en procesiones pensando que le rinden culto a Dios, y otros millones corren a las playas a darle rienda suelta a la carne, en las regiones celestes se está librando una batalla campal de proporciones aterradoras. La atmósfera de nuestro planeta se satura de una actividad espiritual extremadamente oscura, densa y peligrosa. Una realidad que la iglesia moderna, dormida en la comodidad de sus cuatro paredes, lamentablemente ha decidido ignorar. Y esa realidad espiritual densa y peligrosa de la que les hablo, amada iglesia, es algo que el enemigo trata de ocultar a toda costa bajo la máscara de una simple tradición cultural o de un feriado inofensivo en el calendario. Necesito que abran sus oídos espirituales en este momento, porque lo que les voy a revelar es de vida o muerte para sus hogares. Mientras millones de personas hacen maletas emocionadas para irse a la playa buscando desenfreno, alcohol y placeres carnales, y mientras otros millones caminan por las calles llorándole a estatuas de madera en un acto de idolatría masiva, el mundo del ocultismo sabe perfectamente la hora que marca el reloj. Los brujos, los hechiceros y las sectas satánicas no se van de vacaciones en estos días. Ellos no descansan. Todo lo contrario, hermanos míos. Las tinieblas aprovechan esta semana específica, donde la humanidad entera abre portales inmensos a través del pecado deliberado y de la adoración a dioses falsos, para realizar sus ritos más fuertes y sus sacrificios más perversos. Ellos se alimentan de esa atmósfera de luto religioso y de la energía de lujuria que se desata en los centros turísticos. Es una tormenta perfecta de iniquidad. El apóstol Pablo nos advirtió claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en estos días esas huestes operan con una intensidad multiplicada, porque el mundo entero les ha entregado las llaves. Los aires se contaminan de una manera brutal, y la opresión demoníaca desciende sobre las ciudades, intentando destruir matrimonios, provocar accidentes mortales, desatar violencia y robarse la paz de las familias. Esa es la verdadera cara de la mal llamada Semana Santa que el sistema te quiere esconder. Por eso mi corazón de pastor se angustia cuando veo a creyentes bajando la guardia exactamente en el momento en que deberían estar más alerta. Es inaudito ver a cristianos nacidos de nuevo creyendo que pueden tomarse unas vacaciones espirituales, desconectarse de la oración, dejar de congregarse y mezclarse con la corriente del mundo como si nada estuviera pasando en el mundo invisible. Iglesia del Señor, este no es el tiempo de relajarse ni de jugar a la ruleta rusa con tu eternidad. Tú no puedes agarrar a tu familia y meterla en el mismo ambiente de fornicación y borrachera donde el diablo está celebrando su banquete. Si tú eres un atalaya, si tú tienes la luz de Cristo, tú
tu lugar no es la complacencia. Tu lugar es el muro de intercesión. Este es el momento exacto donde la iglesia verdadera tiene que levantarse en armas espirituales. Tienes que ungir tu casa, tienes que levantar un vallado de fuego alrededor de tus hijos y reprender todo espíritu de muerte, de accidente y de enfermedad que se mueve en los aires durante estas fechas. Tu hogar tiene que ser un arca de salvación y un altar de adoración viva en medio de una generación que corre hacia el abismo. No permitas que la atmósfera de idolatría y de pecado penetre por tus ventanas. Eres un soldado del ejército del Dios viviente y fuiste llamado a reprender las obras infructuosas de las tinieblas con la autoridad de la sangre del Cordero. Y es precisamente esa sangre preciosa, ese sacrificio perfecto y definitivo, lo que nos garantiza la victoria absoluta y nos introduce en el poder inagotable de nuestra verdadera redención. Y es exactamente esa sangre preciosa, ese sacrificio perfecto y victorioso, amada iglesia, lo que nos arranca definitivamente de las garras de la tradición y nos introduce en la verdadera libertad del Espíritu. Porque la victoria contundente de la cruz del Calvario no se celebra poniéndonos una túnica morada o negra y llorándole a un Cristo muerto una vez al año. Cuando Jesús entregó el Espíritu en la cruz, la palabra declara que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Fue Dios mismo rompiendo la separación para que tú y yo tuviéramos acceso directo y libre al trono de la gracia, sin necesidad de sacerdotes terrenales, sin necesidad de estatuas de yeso y sin tener que pagar penitencias absurdas con nuestro propio dolor físico. La victoria de la cruz se celebra viviendo en santidad, en poder y en obediencia los 365 días del año, con un Cristo vivo, glorificado y resucitado, operando con fuego dentro de ti. No permitas que el sistema te engañe, haciéndote creer que el luto te hace más agradable a los ojos de Dios. La verdadera santidad no es andar por las calles con la cabeza agachada, arrastrando cadenas y con cara de tristeza fúnebre. El mundo religioso se golpea el pecho el viernes de crucifixión y el lunes vuelve a revolcarse en la fornicación, en el engaño y en la mentira. Pero la iglesia genuina, la novia lavada con la sangre del Cordero, no necesita un calendario dictado por Roma para acordarse de que Jesús murió y resucitó. Nosotros comemos su cuerpo y bebemos su sangre espiritualmente todos los días cuando nos negamos a los deseos de la carne y vivimos para exaltar al Rey que venció a la muerte. Tú fuiste diseñado por el Creador para portar la gloria luminosa de la resurrección, no para cargar la pesadez de un velorio perpetuo. Por eso en esta hora solemne, bajo la autoridad pastoral que Dios me ha delegado sobre esta casa, voy a hacer una oración de rompimiento y necesito que te unas a mí con una fe violenta. Levanta tus manos ahí donde estás, en tu sala, en tu vehículo o en tu trabajo. Cierra tus ojos y rinde tu voluntad al Espíritu Santo. Padre celestial, en el nombre soberano y todopoderoso de Jesús de Nazaret, hoy vengo a hacer un decreto de liberación absoluta sobre cada familia de esta congregación. Hoy corto, anulo y destruyo desde las raíces toda herencia de religiosidad, toda venda de idolatria y todo espíritu de luto que haya operado por generaciones en el linaje de mis hermanos. Renunciamos a las tradiciones de los hombres, renunciamos a la doctrina de demonios y a todo pacto encubierto que nos quiso mantener atados a un evangelio de tristeza. Señor, hoy ordeno con la autoridad de tu palabra que todo yugo de depresión, toda opresión en las mentes, toda enfermedad misteriosa y toda maldición que haya entrado a nuestros hogares a través de estas fiestas paganas disfrazadas de piedad, suelte ahora mismo los cuerpos
suelte los ministerios y suelte las finanzas de tu pueblo. Espíritu Santo, derrama ahora mismo sobre tu iglesia un aceite fresco de gozo inefable. Ministra el poder explosivo de tu resurrección en cada habitación y en cada corazón. Hoy declaro a esta iglesia libre de la trampa de Babilonia. Los declaro llenos de autoridad espiritual, sin culpa, sin condenación y portando el ADN indestructible de un Cristo vencedor. Levántate, iglesia amada, sacúdete el polvo de la religión, rompe las cadenas de la tradición y camina en la luz gloriosa de tu Salvador. Él vive, Él reina y Él viene pronto. Que la gracia abundante, el amor del Padre y la comunión inagotable del Espíritu Santo los cubra, los sane y los guarde siempre. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo en esta rica y hermosa tarde de este sábado. Este es tu espacio favorito, Escuchando al Gran Maestro. Un programa educativo, consejero y orientador. Aquí estamos viendo esta locución de nuestro hermano Juan Carlos Harrigan de Miami, Estados Unidos, donde se le está explicando a los amigos, a muchos hermanos que todavía están atados. Los amigos deben entender, la gente piensa que cuando llega la Semana Santa es el fin del mundo, pero no esperan esta Semana Santa, como ellos dicen, que no es santa nada, porque es la semana donde más droga y romo se consume. Es una semana lo contrario a ser santa. Por esta razón es que el hermano Juan Carlos aquí está haciendo una aclaración. Miren, Jesucristo murió y resucitó. Jesucristo, nadie le quitó su vida. Jesucristo la puso él mismo para que todos los seres humanos seamos salvos. ¿Pero salvos de qué? Que seamos salvos del infierno, de la muerte y de los espíritus malignos, que son los que viven y siempre atacan al ser humano para alejarlo de Dios. Esta razón es más que válida, según las Sagradas Escrituras, para que toda la gente, la mayoría de los religiosos, no les gusta ni siquiera ver estos programas, porque la religión les ha enseñado a ellos otra cosa. Esto es una razón tan interesante que cuando Cristo instaura el cristianismo, lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto, este nuevo testamento que Jesucristo trajo, existía otro testamento cuando Cristo llegó. El testamento era conocido como el viejo pacto. Este viejo pacto que existía, consistía en una serie, en una cantidad de rituales y sacrificios que el hombre debía hacerlo todos los años y día tras día. Pero Dios ya le había prometido a la humanidad que lo iba a sacar de ese problema y le iba a traer un Salvador conocido en el libro de Zacarías el profeta, unos 3.000 o 2.500 años antes de Cristo, como Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesucristo que ya vino hace 2.000 años. Murió en la cruz del Calvario, fue crucificado, resucitó el tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Allí está sentado, ¿cómo qué? Como nuestro sumo sacerdote. Ya nosotros no tenemos que andar prendiendo velas. Los familiares de nosotros, mientras están vivos, lo que nos toca a nosotros y procede es predicarle a Jesucristo, enseñarle a nuestros hijos y a nuestros familiares quién es Cristo, de qué Cristo los sirve, los lava y los limpia, y de qué Cristo los salva. Porque esto es lo que la mayoría de los religiosos ignoran, que Jesucristo ya nos salvó, nosotros somos salvos, solo tenemos que creer en Cristo Jesús. La fe en Jesús nos da la vida eterna. Esto es una razón más que válida para que todos los seres humanos, el mundo entero, debería, en vez de abocarse a estas tradiciones, cuando Jesús llegó a esta tierra, cuando inició su ministerio, tuvo un encuentro con los religiosos, porque Dios le había dado un pacto al hombre, pero el hombre lo cambió y lo convirtió en una religión.
Entonces se llenaron de una cantidad de dogmas y rituales religiosos que era lo que ellos seguían, no lo que Dios le había ordenado. Dios le dio 10 mandamientos a los hombres y ellos lo convirtieron en 613. Cuando Cristo llega, no encuentra los 10 mandamientos que Dios le dio, sino que encuentra 603 mandamientos adicionales creados por los hombres. Y estos mandamientos eran los que tenían vigencia en el momento en que Cristo nace en esta tierra para traernos la libertad. Por esto es, querido amigo televidente y hermano que me escucha, que el Evangelio de Jesucristo, con solo tú creer, tú te salvas. Tú no tienes que ir a igual con una piedra en la cabeza. No tienes que pedirle a ningún otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo mediante el cual podamos salvarnos. Solo Jesús, el Hijo de Dios. Es un nombre tan poderoso que Satanás no lo puede oír. O donde tú estés y tú mencionas el nombre de Cristo, ese tiene que ir, porque no soporta el nombre de Cristo, ya que el nombre de Cristo lo martiriza y lo pisa. Esta razón es más que suficiente para que la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solo basta con creer. Antes de darle la participación a Tono, que ya va a entrar en el comentario hablando sobre este mismo tema, recuérdense ustedes que cuando aquel famoso centurión en el libro de los Hechos tuvo una revelación. Fíjense, este hombre era religioso, era romano. Este hombre era romano y este hombre era un hombre que hacía mucha limosna y él creía en hacer el bien. Él pensaba que con él quitar el hambre a los pobres, ayudar a los enfermos, darle la receta de necesitados, que él se salvaba con esto. Pero él tuvo una revelación, un sueño. En el sueño dice que vio un ángel y el ángel le dijo: mira, tu limosna han sido tantas y los bienes que tú has hecho a los hombres son tantos que llegaron a la presencia de Dios. Y ahora Dios me ha enviado para que te diga cómo te puedes salvar. Entonces él le pregunta, le dice: ¿y cómo me salvo? Dice: manda a buscar a un siervo de Jesucristo que se llama Pedro. Pedro vendrá y él te va a decir lo que tú tienes que hacer para que herede la vida eterna y sea salvo tú y tu casa. El hombre hizo lo que el ángel le dijo. Cuando despertó, corriendo mandó a buscar a Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa de este señor, Pedro le predica el evangelio y le cuenta a Pedro lo que él había soñado, como el ángel le había hablado. Entonces Pedro, entendiendo que Dios le estaba hablando a este hombre, Pedro le explica y le dice: mira, Jesucristo, el que fue crucificado, el que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, es el que tiene el poder para salvarnos. Ahora, para que nos pueda salvar, tenemos que ir a Él. Nosotros debemos llegar a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Esta es la razón por la que nosotros predicamos este evangelio. Este programa te educa en cuanto a las Sagradas Escrituras. La Biblia que utilizo es la misma Biblia que utiliza el Papa, la Biblia Nácar Calunga, la Biblia católica. Por esta razón, yo te aconsejo que la leas. Si tú la tienes, léela, porque en ella está la vida eterna. En ella está la historia de Cristo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Hoy hay cantidades religiosos, hay inclusive iglesias que se denominan cristianas y evangélicas, y son iglesias que están llenas de tradiciones, que siguen más las tradiciones que a Cristo. Jesucristo dijo que el que ponía la mano sobre el arado y miraba hacia atrás no era digno de él. Cuando nosotros estamos en este evangelio, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. En Él tenemos la vida eterna. Solo que tú crees, ya te salvaste. Mira, no tienes que ir a Higüey de pie. No tienes que ir a pie ni de rodillas. No tienes que buscar una fortuna para darla, para salvarte. Jesucristo, la salvación es gratuita. Jesucristo la entrega solo con tu creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fueron las palabras de Pedro a este centurión, el cual creyó con toda su casa y todos se salvaron. Vamos a dejar que el hermano Tony ahora nos haga sobre el tema. ¿Qué usted opina sobre este tema tan interesante? Bueno, yo le exhorto a todos los que nos están escuchando y están viéndonos a través de esta pantalla, que se mantengan siempre
y que recuerden que Cristo derramó su sangre por ellos y por nosotros. Y que el Señor le habla claro, nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 3:16 dice el Señor, de tal manera di mi único hijo primogénito para todo aquel que en él crea, pues se salvo y no se pierda. Así, queridos televidentes, ya ustedes saben que no se le olviden lo que ustedes han escuchado aquí del Gran Maestro. Fíjense que este evangelio, gracias al hermano Tony por este comentario, este evangelio de Jesucristo es gratis. Este evangelio no necesita que usted le traiga nada para completarlo. Este sacrificio de Jesús fue completo. Este sacrificio es el único que nos salva si creemos. Su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la que tiene el poder redentor para borrar todos nuestros pecados. La sangre de Cristo borra todos nuestros pecados. Nuestra fe en Él. Dios sabe que no somos perfectos, pero es creer en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que tiene el único que tiene fuerza liberatoria para liberarnos del pecado es Cristo Jesús. Nadie más lo tiene. Hay gente por ahí que siguen a San Miguel, otros siguen a Santa Marta, otros siguen a María, otros siguen a Magdalena, otros siguen a Juan, otros siguen a Pedro y otros siguen una cantidad de nombres que si lo tendríamos que pronunciarlo esta tarde, no terminaríamos en este día. Por esta razón es que le digo que toda esa gente está perdiendo su tiempo. Toda esa gente si mueren en esos delitos y pecados, porque ante Dios el pecado es un delito. Por eso es que dice que no muera en tus delitos y pecados. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere que el hombre viva en libertad, que el hombre viva en paz y armonía y que el hombre viva eternamente. Solo Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. Esta es la razón por la que siempre defendemos en este programa lo que es el nuevo pacto, lo que es esta nueva enseñanza de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que no vino a abolir el viejo pacto, no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que establecer las reglas? Porque ellos las rompieron. Los sacerdotes que Cristo encontró ministrando en el templo habían corrompido lo que Dios le había dejado. Al corromperlo, Jesucristo se vio en la obligación como autoridad de tratar de resolver y buscarle una salida a este problema, que todo el que moría se perdía, porque los hombres no estaban acatando, no estaban haciendo, no obedecían lo que Dios le dio. Fíjense que le mencioné al principio que Dios le da 10 mandamientos y ellos lo convierten en 613. Después que Cristo murió en el año 70, Roma destruyó a Jerusalén. Y después que la destruyó, Roma mató a todos los seguidores de Jesús, desde Pedro hasta las mujeres que seguían a Jesús. María Magdalena, María la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, todos fueron asesinados. Roma lo asesinó. Eso es lo que dice la historia. Cuando usted escudriña la historia, usted despierta. A usted se le quita la venda de los ojos. Porque cuando Roma mata a todos estos seguidores, entonces el emperador Constantino, en el año 300 después de Cristo, es que decide crear una sola religión, pero ya él había matado a todos los cristianos de Jesús, los que predicaban a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él le abrió la puerta a miles de religiones, lo que habían hecho los sacerdotes judíos, que habían mezclado el viejo pacto y lo dañaron. Al mezclarlo, eso se llama adulterio, lo adulteraron. Por esta razón es que este programa se esmera para que tú conozcas la verdad, pero te la enseñamos con la palabra y por la palabra. Aquí no añadimos, aquí no quitamos, aquí no ponemos. Aquí te enseñamos lo que Jesucristo dejó escrito. Todo lo que tú escuchas en este programa es lo que Cristo dejó. Nos dejó escrito que creamos en Él. Crean en mí, crean en Dios. Si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. La fe en Cristo es lo que produce la vida eterna. De otra manera, no importa los sacrificios que tú hagas, ni los días que tú vayas a amanecer en una iglesia, ni lo que tú ores, ayunes o reces. Eso no te vale de nada. Es creer en Jesús, el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, que Dios lo envió a la tierra a salvarnos y que por su sacrificio nosotros hoy tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Nosotros no nos cansaremos. Esperamos que Dios bendiga a esa vasta audiencia y enviamos saludos a todos esos hermanos y amigos
que están en sintonía hoy con este espacio, escuchando al gran maestro. El gran maestro es Jesucristo. Nosotros solo somos siervos. Aquí somos siervos. Jesús es el gran maestro. Así lo dice la Escritura. Porque Él se lo dijo a sus discípulos. Él le dijo, ustedes me llaman a maestro. Y en verdad, yo lo soy. Él es maestro. Jesús es maestro. Él es nuestro maestro. A través de Él y creyendo en Él y en su sacrificio, es que tenemos vida eterna. Esto es lo único que Satanás no puede soportar. Que usted diga, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, y usted se dedique a escudriñar y a investigar la vida de este fabuloso Salvador que Dios nos proveyó a través de este sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros nos sentimos más que contentos y damos las glorias a Dios porque yo sé que esos amigos que nos escuchan van a comenzar a estudiar las Escrituras. Comiencen a leerla. Lean la Biblia, mis hijos. No se dejen engañar. No mueran en sus delitos y pecados, porque después que mueren ya no hay salvación. La salvación es en vida. Por esta razón te decimos que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y este programa retornará el próximo sábado a través de este tu canal, La Ruta TV, el canal del siglo, donde seguiremos enseñándote. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo sábado. Shalom. Escuchando al gran maestro, un programa educativo con